Buenas, buenas, ¿cómo les va? Bienvenidos, qué gusto volver a encontrarnos en esto que es Vuelta de Rosca, el streaming político de Telefe, y hoy con una visita que tengo muchas ganas de charlar con él por un montón de cuestiones, pero fundamentalmente porque ha sido una de las personas que manejó esta ciudad, la ciudad capital, una brasa caliente, y que conoce mucho, así que vale la pena la invitación al ex intendente Daniel Giacomino. ¿Cómo andas, Daniel? Hola, Yani, muy bien. Tantos años. ¿Cuántos años sin vernos? Sí, Un montón. hace mucho, sí. Yo la verdad que estoy absolutamente estás retirado de alejado. los medios, pero cuando me llamaste vos le decía a mi esposa, digo, mira, con Janina no. Me lo debías. Sí. No, bueno, vamos a charlar un poco, por más de que arranquemos por esto, alejado de la función política, de la tarea política. Bueno, Sí, bueno, a ver, obviamente. No estás militando en ningún tenemos espacio. Una empresa con mi familia, con mi esposa y con mis dos hijos y, bueno, obviamente lo que pasa en la política, obviamente que siempre afecta, así que leo, me informo, Y sí. pero fuera de absolutamente toda militancia, en otros círculos Escúchame, sociales, sí. ¿Cuánto hace que dejaste la intendencia? ¿Tu periodo fue 2000? Y yo terminé, la intendencia fue 2007-2011. Sí. Y después fui diputado nacional 2011-2015. Y ahí fue... Así que ahí terminé, 2015. Y dijiste nunca más. ¿Le cierro la puerta? No dije al principio nunca más, pero después, viste, arrancamos, pusimos una fábrica y bueno, empezamos a trabajar en familia y bueno, una pyme familiar, digamos. Sí. Y con el tiempo, bueno, es que es complicado, o sea, también es complicado llevarla adelante la pyme. Somos la primera generación, recién tenemos nuestros hijos con 30 y algo, y 32 mi hijo varón y 29 mi hija, que nos acompañan en la empresa. ¿Es una empresa de? Contame. Tenemos toda una línea de hamburguesas, milanesas, lomitos, bife para lomitos, además que es todo congelado, y le vendemos muchas marcas, muchas marcas básicamente, digamos, producción ligada a la gastronomía, para muchas empresas gastronómicas. ¿De acá de Córdoba o también? Sí, también de Córdoba y bueno, en caso de algunas marcas tienen, no te quiero tirar marcas, pero muchas que son conocidas y demás, y después algunas de Buenos Aires. Los lomos que conocidos, lomitos tanto. Hay, bueno, de última te cuento, Panino, por ejemplo, que tiene locales en Mendoza, Neuquén, más allá de Córdoba, después Weiss, que es otra marca de hamburguesa muy conocida, Fritz, también es otra. En Buenos Aires tenemos The Food Truck Store, que es una marca que tiene varias franquicias y anda muy bien. Bueno, Mostachis, una de Córdoba, que también anda muy bien. ¿Y cuántos empleados tienen? Y bueno, después de arrancar con esta, pusimos una planta que tiene todo producto sin gluten. Pizza, tarta, ahí le vendemos a Popular, por ejemplo, todo lo que son las pizzas sin gluten. Qué bueno. Y entre las dos unidades, digamos, más o menos unos 50 empleados. Bueno, o sea que estás más que autorizado para opinar sobre la realidad. Y sobre la realidad de las pymes seguro que te puedo opinar. Sí, Daniel, pero bueno. Espera, antes de irme para ahí, no quiero dejar pasar. Te fue llevando la vida hacia este negocio. Sí. ¿Pero vos tenías ganas de seguir vinculado a la política de algún modo o te desencantaste, te asqueaste? No, yo no estoy desencantado, ni mucho menos de lo que he hecho, obviamente con aciertos, con errores y demás. Intenté con el gobierno provincial, en aquel momento estaba Schiaretti de gobernador, ver si podía seguir en el gobierno provincial. O sea, obviamente me voy porque 2015 gana Macri y bueno, se terminan el gobierno de los que poco comulgaba yo. Sí. Y bueno, intenté en el gobierno provincial, en algún momento tuvimos algún acercamiento como para entrar en algún lugar y demás, pero nunca, no se dio. Si se hubiera dado, posiblemente yo en aquel momento hubiera seguido. O sea que tenías buen vínculo con Schiaretti. Tenía buen vínculo con él, con muchos ministros, así que bueno, charlamos, pero al final no se dio. Arrancamos con esto y ya ahora te digo que ya estoy en un nivel de locura, entre comillas, de mantener la empresa y demás, que ya es distinto. Sí, es más difícil. Y habiendo tomado ya distancia, ¿no? De lo que fue tu gestión, una gestión complicada por lo político, conocida, lo que significó el divorcio político con Luis Juez. Yo me acuerdo que en ese momento gobernabas con un concejal. Un concejal, al dos principio concejales. tenía uno, pero después terminé con 4, 6.
Pero ahí, siempre con el Consejo Deliberante en contra. Con No me salía ninguna. Bueno, con el Carlos tuvimos el Flaco Vicente. El Flaco Vicente. Tuvimos nuestro problema en algún momento. Después, cuando fue el conflicto del campo, sí, él se alejó un poquito de juez. Y entonces ahí él tenía un bloque, digamos, independiente también de él, de unos 3, 4 concejales. 4 sí, creo que eran las de él. Y por ejemplo, el caso de la Crece, cuando creamos la Crece, que el juez se opone, que Ramón Mestre se opone, los votos de Vicente acompañaron ahí. Los votos de Olga, los votos de Vicente. Entonces logramos armarla. Pero yo no tenía forma de juntar 16 concejales para muchas cosas importantes. ¿A qué edad, a qué tiempo de tu mandato sucedió el quiebre político con juez? Y ahí enseguida. Claro, enseguida. O sea que tuviste más tiempo remando. Mira, la última discusión fuerte que tuvimos fue el 1 de marzo. Ahí nomás, apenas yo asumí en diciembre. Y en marzo ya veníamos más complicado. Sí. Pero ahí es cuando yo hago la apertura de sesiones, llevan una barra como para insultarme a mí. Lo mismo el Frente Cívico. Entonces, bueno, después ese día fue la última vez que conversamos y discutimos y ya está, listo. ¿Y cómo puede ser? Sí. Insisto, por ahí ya, te lo pregunto ahora porque la distancia también ordena un poco, pienso, ¿no? Sí. Uno repasa en su cabeza qué cosas sucedieron. ¿Qué crees que pasó en ese poco tiempo, siendo que ustedes eran amigos y bueno, sí, todos nos acordamos del tema de la Virgencita y qué sé yo, para que al tan poco tiempo de la función sucediera esto? ¿Qué esperabas juez de vos? Mira, a ver, justamente el tiempo lo que te da es también perspectiva, sí, y te da también la posibilidad de no tener rencores, porque en definitiva a veces uno tiene esa bronca, esos odios del momento y demás, que con el tiempo se van suavizando. Sí, uno va madurando si también. Me tuviera que encontrar con cualquiera de ellos, de hecho, juego al fútbol en el club que juego, que es veterano, ahí hay algunos que también pues eran juecistas de aquel momento y demás, y nos encontramos, nos saludamos de 10. A mí me parece que fueron más celos de parte de él que otra cosa, ¿no? Yo no pude convencerlo de que yo no estaba haciendo una carrera propia, como él pierde la elección, o se la roban. Yo estoy convencido que esa elección fue... Sigo aún convencido, con mi edad todavía, de que esa elección él la ganó. 2007. La del 2007 la ganó. El famoso corte de luz. Sí. Pero quizás no fue por tantas lucubraciones de corte de luz, que ven un helicóptero, que debido, que el avión. La elección, cuando vos no tenés fiscal en el interior, te la dan vuelta. Claro. Te la dan vuelta. Y eso creo que fue lo que nos pasó. Pero la elección esa, yo te convencí que la ganó Luis. Y bueno, yo termino siendo intendente y él nada. Entonces, bueno, también hay un acercamiento mío a Schiaretti, porque veníamos de una pelea tremenda entre De la Sota y juez. El mismo Schiaretti propone juntarnos en la ciudad, venir a la municipalidad el día después. Estuvo esa foto. Claro, el día después de que asumiéramos los dos. Bueno, obviamente, digo, a ver, yo no me puedo pelear con la presidenta, Cristina en ese momento. A ver, yo fui kirchnerista por juez. Si es por mí, yo era alfonsinista, toda mi vida fui alfonsinista. Y entré al Frente Cívico como radical y obviamente me hice kirchnerista porque Luis era muy amigo de Néstor Kirchner. Y de golpe yo tenía que pelearme con Cristina y tenía que pelearme con Schiaretti. Y muy complicada porque había habido una cantidad importante de nombramientos en los últimos meses y la gestión estaba prácticamente embargada en términos de la masa salarial que teníamos que pagar. Entonces necesitaba tener buena gestión o al menos buenas migas con gobernador y con presidenta. Bueno, me parece que ahí hubo una cuestión, insisto, con el tiempo, uno lo ve más como una cuestión de celos. No había diferencia ideológica, porque no las había en aquel momento. Después uno puede decir, bueno, Luis después agarró otro camino con el macrismo, ahora con Milei, pero en aquel momento yo no siento que existieran con él diferencias ideológicas, fueron más cuestiones personales, cuestiones de... Insisto, te digo la palabra celos, que por ahí a lo mejor no suena bien para la política, pero yo creo que fue eso. ¿Vos sentís que él en algún punto quería intervenir en tu gestión? Sí, claro. Yo tomaba a ver, si uno hace la historia, salvando las distancias, ¿no? Entre Schiaretti y De la Sota, cuando uno gobernaba, el otro se callaba. Sí. O cuanto muchos hablan, o como ahora pasa con Schiaretti y Yarlora, cuando muchos hablan,
pero uno no se entera, o se entera poco. Pero yo apenas asumí, empezaron los bombardeos. Entonces digo, pará, o sea, yo no estoy compitiendo para ser gobernador dentro de 4 años, no quiero. O sea, a ver, se lo dije así, mirándole a los ojos. Luis, si tengo que ser tu vice, soy tu vice. Y si no, ya veré qué soy. Pero yo no soy el candidato dentro de 4 años. No soy el candidato. Olvídate. Nunca haría eso. Bueno, esa creo que fue la clave. Él creyó que yo construía una próxima candidatura a gobernador y en detrimento de él. Yo creo que esa fue la... Bueno, muchos le achacan a él. Yo creo que según quien lo mire puede ser una fortaleza o para otros puede ser una debilidad, pero bueno, construir un partido muy personalista, ¿no? En donde su figura, sí, sin dudas, sí, es la figura que tiene como, sí, una ascendencia total. Y más en el Frente Cívico, en donde ahí comulgaba mucha gente, de Gumersindo Alonso, funcionario, claro, en su momento de Menem, Carlitos, claro, Rossi, Raúl Merino, que venía de Volkswagen, Betty Ostermeyer, que venía de dueña de, no me acuerdo, bueno, no es ECO, la otra. Sí, sí. La otra importante, sí, que había de ambulancias. Sí. El Pichi Campana. Mucha gente que tan diversa. Nadia Fernández estaba ahí. Nadia, claro. Sandra Trigo. Bueno, Sandra Trigo, bueno, pero eso eran más militantes peronistas, sí, digamos. Que sí, al último uno podría decir, che, estos tienen raíz peronista, son, bien, con Luis se pueden. Pero digo, ese conglomerado de tan importante de gente sindicalista, buen empresario, como te digo, hacía falta una conducción y un poco más abierta, ¿no? Un poco más. Y él era muy personalista, claro, sinceramente era un tipo muy personalista, por eso todos los que yo te nombré se fueron todos. Daniel, y en algún hasta Rubén momento, Borelo, que era Rubén Borelo su hermano dentro del también, gobierno. Claro, su hermano de la vida, ¿no? No sé ahora si tiene una función, pero estaba la verdad dentro. que no sé, sí, ¿En algún momento pensaste en renunciar a la intendencia? No, renunciar no, nunca. No. Sí me sentía amenazado con un juicio político, eso sí. Y ahí tengo que reconocer que, bueno, fue justamente en la época que tuvimos la pelea fuerte con el gremio. ¿Vos te acordás que tuvimos una...? Te quemaron, sí, afuera. Vidrio, sí, rompición de todo. Bueno, gracias a Dios se lo pudimos descontar al sindicato, la rotura de vidrio. Pero bueno, la pelea fue muy dura. Y él ahí apoyaba mucho a Rubén Daniel, y bueno, ahí fue un momento muy duro. Ahí yo creo que lo que jugó muy importante fue el Carlos Vicente, el viceintendente. Jugó muy bien para que no alcanzaran los 21 votos para destituirme. Si no, entre juez y Ramón Metre me destituían. Institucionalmente es terrible la destitución de un jefe comunal, de un gobernador. Pero con, ¿no? Con los 2/3 del Consejo Deliberante lo sacaba el intendente. Le hacía juicio político. Bueno, es lo mismo que en el Parlamento. Con 2/3 hace juicio político el presidente y lo sacás. Sí. O sea que ahí sí tuve mucho temor. Sí. Temor. Digamos, ahí estuvimos cerca de que pasara eso. Y con este tiempo que nos encontramos ahora y que, insisto, podés ver, ¿qué tipo de gestión crees que tuviste? En función también a lo que vino después, ¿no? Mira, por las dificultades que tuve, creo que sacamos bastante cosas, ¿no? Nosotros tuvimos que rearmar todo el gabinete y después me equivoqué muchas veces. Porque no es lo mismo llegar con un partido, con un equipo de gente que ya lo conocíamos de la gestión anterior y demás, con acierto, con posibilidad de elegir el otro y demás. Elegimos el primer gabinete y después explotó todo. No solamente explotó la posibilidad de tener un consejo deliberante que acompañara, como tuvieron todos los intendentes. Bueno, el único que no tuvo, que se le quebró el consejo también fue Cámerat, que fue un desastre. Y a pesar de eso, yo creo que hay cosas que se pueden rescatar, ¿no? Desde el Hospital de Villa Libertador, desde la CRECE misma, que creo que fue una experiencia en costo y en servicio y en calidad, fue mucho mejor de lo que tuvimos después, en recolección de residuos, en recolección diferenciada, habíamos avanzado mucho, hicimos 7 obras de desagüe muy importantes, duplicamos la capacidad de procesamiento de Bajo Grande, o sea, Bajo Grande durante nuestra gestión se invirtió una cantidad de dinero importantísima, una obra de, como te digo, de duplicación del tratamiento, que por ahí la gente no lo ve porque está lejos. Entonces, después vino Ramón Metre y son muchas redes finas. La red fina es la red que sale de tu casa y va al troncal. Esa red te soluciona el problema a vos, pero después a 5 cuadras explota. Entonces, la red fina vos la ves, porque vos de ahora pasaste a tener cloaca, pero si vos no invertís en la planta, explota. Entonces, bueno,
otras cosas que te podría mencionar. Sí. Dispensario. Empezamos, a ver, mucha gente no se acuerda, pero la concertación público-privada empezó en mi gestión. Algunos pueden estar de acuerdo, otros no, pero lo que se hacía en Rosario, lo que se hacía en Curitiba, lo que se hacía en Barcelona, que fueron lugares donde yo visité, también cuando era viceintendente, cuando era diputado nacional, la primera gran concentración fue manantiales, y se aprobó en mi gestión. ¿Tuviste un vínculo político distinto con la provincia, con Schiaretti, al que había venido juez, con De la Sota, ¿no? Que había sido terrible y terrible para los cordobeses de la capital también. Sí. En tu caso, yo recuerdo que el gobernador hacía algunas obras. Mucho, acompañó mucho. Y yo ahí tenía la dificultad también, vos te debes acordar, que Cristina y Schiaretti estaban muy peleados. Muy peleados. Y bueno, hacía un equilibrio... pero con el gringo, con el que ¿Cristina yo siempre dije, o Schiaretti? No, en volumen de dinero fue el gobierno nacional. Porque si sumás nomás el hospital de Villa Libertador y la obra de cloaca, con eso solo ya tenés más, más que lo que puede haber puesto la provincia. Pero sí, la provincia invirtió en muchas cosas, por ejemplo, el alumbrado público, en todo lo que es la recuperación del Irigoyen, en la recuperación del centro. La famosa fuente del perdón. La fuente del perdón, sí, obviamente también. Que fue obra de Schiaretti, que después me la adjudicaban a mí porque... Escucha, no termino de entender, yo sé. Esa obra sé que no la termino de entender, ¿eh? Claro, la hizo la provincia, pero te la entregaron a vos. Claro, porque, a ver, cualquier intervención en las calles de la ciudad tiene que pasar por la aprobación del intendente. Y todos nuestros equipos técnicos decían, bueno, algo hay que hacer para ordenar el tránsito. Sí. Listo, después vino el proyecto, la fuente, y bueno, y hagamos una fuente, qué sé yo, después con el tiempo digo, ¿por qué no pusimos un busto de San Martín? O un busto de General Busto, del Brigadier Busto, porque era el gran fanático. Bustos, claro, todo se llamaba Busto. ¿Por qué no lo pusimos en lugar de poner el parque y lo habíamos puesto Cada ahí? vez que hay una manifestación, un quilombo, esa fuente. Pero vos sabés cómo fue el tema. No, a ver, recordame. Porque, claro... es la del Patio Olmo, la que está al frente del Patio Olmo. Entonces, un taxista, yo ya me había ido de la gestión, me escribe puteándome por la fuente. Sí. Y entonces yo digo, mirá, la verdad que fue una fuente que hizo la provincia, que yo autoricé, porque todos los equipos técnicos decían que sí, que estaba bien. La verdad que te pido disculpas, porque qué sé yo, si la tuviera que hacer de vuelta, no la hago. Sí. Y le dije así, le escribí así en el Twitter, te pido disculpas. Lo agarró Jorge Cuadrado y ahí nomás la bautizó Jorge Cuadrado como la fuente del perdón. Ya está, listo. Porque yo le pedí perdón al taxista. Claro. Che, pero bueno, institucionalmente tenías un vínculo distinto con la provincia. Sí. Y te tocó un tiempo, vos te declaraste una frase también que te la acordarás, soldado de Cristina. Y eso también te valió un poco de bullying político, podemos decir hoy, ¿no? Político y bullying mediático, porque me mataba. Mario Pereira, además me crucificó. No hay que hablar de lo que están, pero bueno, me crucificó. ¿Y vos hoy? La voz del interior me crucificó. ¿Sentís que le diste más al kirchnerismo de lo...? Porque en ese momento era, te declaras soldado, digamos, un militante político, pero no viene nada o no viene tanto como por ahí la ciudad se merecería. Yo, a ver, si yo me comparo, yo siempre lo he hecho esto total también con la distancia, aparte lo aprecio mucho. Hay cosas que ¿cómo se dice cuando ya...? Prescribieron. Con el Eduardo Castelo. Yo con Eduardo siempre tuve una muy buena relación, lo aprecio mucho. Pero bueno, Eduardo había generado un vínculo distinto. Entonces yo decía, si a mí me hubieran dado lo que le dieron a Castelo le hicieron Villa María, ya estaban haciendo... gobernador. Claro, ya empezaron a hacer... si seguían, tenían que hacer un primer piso en Villa María, más o menos, ¿viste? Ya habían hecho todo. Claro, y vos comparás y decís, pero, a ver, yo insisto, yo creo que hubo algunas obras importantes y yo siempre rescato el hospital. Nosotros tenemos una ciudad en el sur. Sí. Pasando de circunvalaciones hacia atrás, hay 150.000 personas, más o menos. Es un Río Cuarto, y ahí no había un hospital. Y ese hospital fue una obra importante, que yo peleé mucho con Cristina, ella la autorizó. Bueno, lo de cloaca, pero bueno, obviamente que había más cosas. Yo creo que mi obra, la obra que nosotros nos perdimos, los cordobeses, y yo te lo voy a decir hasta el cansancio. El subterráneo. Cristina estaba muy... ¿Crees que podría...? O sea, que no hay duda que se necesita algo alternativo ni hablar. A ver, en ese momento, las dos constructoras, yo lo dije muchas veces, ¿no?, que estaban asociadas a los chinos para hacer el subterráneo, eran Macri, o sea, Socma, y Rogio.
Vos le podés preguntar a cualquiera de los rojos de aquel momento si estaban convencidos y si estaban comprometidos con esa obra, que de hecho yo todavía tengo los carpetones del proyecto, lo tengo para el que lo quiera, un carpetón del proyecto de idea proyecto que hicieron los chinos. Escucha, voy a ser medio ordinaria, pero medio como que se cagaron de risa de eso, ¿no? La política, digo, y después creo que con hasta he escuchado un monorriel en Córdoba, digamos, atendiendo a que es una necesidad que se impone, ¿no? De buscar una alternativa. Pero a ver, en ese momento, sí, se cagaron de risa, como no hay problema que digamos. Porque decían, no, a Córdoba le hace falta cloaca. Y yo dije, sí, claro que le hace falta cloaca, pero los chinos no te dan caño para cloaca, te dan 1.500 millones en un crédito para hacer la obra y para comprar tampoco son tontos los chinos, ¿no? Para comprar sus coches para hacer el subterráneo. Lo pagás en 15 años. Pone la plata a la nación, porque el crédito lo toma nación. Entonces vos tenés que decir sí o no. Entonces vos decís, no, yo quiero caño. No, yo no te doy caño, yo te doy esto. O lo tomás o lo dejás. Sí. Y bueno, y el Consejo Deliberante dijo, no, ya está. Iba a ser una obra que iba a trascender tu Pero obviamente, es lo que yo muchas veces le dije. No iba a estar en esos 4 años. Con Juez yo no hablaba, pero ellos obviamente que se opusieron, pero con algunos radicales que hablaban, ay, muchachos, yo voy a poner la pala. Sí. Pero la primera estación la van a inaugurar el que venga. ¿Y alguno por privado te dijo, che, o con el tiempo, no estaba tan loca esa idea o no? No recuerdo de alguien que haya sido opositor y que después haya dicho, bueno, a ver, pero no me lo dijo a mí, pero Ramón después fue a hablar con Randazzo para ver si reflotaban el subte. Sí, tenés razón. Sí. Y salieron las declaraciones de Randazzo diciendo, no, el subte de Córdoba, nada que ver, pum. Bueno. Pero a nadie me ha dicho a mí. Yo sigo convencido de que no es solamente el subte, es un sistema multimodal. Claro, era multimodal. De hecho, Carlito Funes, que era un gran estudioso del transporte y un gran funcionario que yo tuve, y que también lo tuvo Juez, habíamos armado un proyecto en lo que era el plan. Nosotros hicimos una cosa que fue muy interesante con Daniel Rey cuando estaba en mi gestión, que después fue funcionario de Schiaretti también, que fue el Plan Estratégico 2020. 2007, 2008, 2009 proyectamos Córdoba al 2020. Y escribimos un libro, yo lo tengo ese libro. Sí. Convocamos a muchas instituciones, a los colegios, a las cámaras empresarias, tuvo la SEDUC, tuvo el Colegio de Ingenieros, el Colegio de Arquitectos, las cámaras de CAME, bueno, muchas de las cámaras y se hizo la verdad que un lindo plan. Parte de ese plan era justamente el subterráneo, el ferro urbano, correr la casa de gobierno, sacarla de donde estaba en Las Tejas para llevarla a otro lado, era parte del plan 2020. Mira. Porque ahí había bueno, y después se hizo. Se hizo. Lo hizo la provincia, pero fue parte de lo que se escribió en ese libraco, que es un plan estratégico para la ciudad. Escucha, y digamos, con este convencimiento de que tu gestión tuvo puntos altos interesantes en el contexto político que te tocó, ¿qué crees que te faltó? Digo, algo en función a tu forma de ser, tu personalidad, tu carácter, para que el cordobés comprenda esto y no quede esa sensación de que tu gestión fue una gestión lavada, mal, o la consideración que yo creo que vos lo dijiste, cuando yo me declaro soldado de Cristina, automáticamente tengo... Claro. Yo tenía oposición política, pero automáticamente tengo oposición mediática muy fuerte. Sí. También yo era bastante tacaño, por darte un dato. Mi último año de gestión, 2010, gastamos 4 millones en publicidad. Siempre me acuerdo de este número. El 2011 fue mi último año. Sí. Año 2012, la municipalidad de Ramón Mestre gastó 36 millones. Claro. Se multiplicó por 9 el gasto en publicidad. El gasto en publicidad, yo no voy a ser como Milei que critica a todos los periodistas, que son todos sobrados, que esto, que el otro, que solo el 5%, que él sabe solamente quién será ese 5%. Bueno, pero digo, obviamente que la pauta también ayuda. Ayuda, a ver. O sea que cuando lo mediático se te vino en contra, vos decís eso derramos sobre la gente también. Y también derramos sobre la gente. Hay muchas cosas que se podrían haber comunicado mejor. Sí. También yo tengo que asumir que hubo error mío. Bueno, leíste en ese tiempo que el cordobés ya pintaba antikirchnerista. Sí, no, eso no lo leí. No, para nada. De hecho,
a ver, en el 2011, cuando yo me voy, no sé si vos te acordás, Néstor Kirchner muere en el 2010, sí. 2011 Cristina, su reelección, yo voy de candidato a diputado número 4. Y entraste. Que yo no pensaba entrar ni loco. Sí. Cristina saca el 37% en Córdoba. En Villa Libertador, cuando entre la elección, entre la elección y después la asunción mía, perdón, no era asunción mía, sino me asunció como diputado, pero mi término de gestión, ella viene a inaugurar el hospital de Villa Libertador. Eso te iba a decir, que creo que fue una de las últimas veces que vino a Córdoba. Claro, ella inaugura el hospital, había pasado la elección, o había habido PASO, ya no me acuerdo si fue la PASO o fue la elección. Después, entre la PASO y la elección, algo así. Y yo le dije, presidenta, aquí, en esta zona, usted sacó el 52%. En Villa Libertador sacó el 52%. A los 4 años, 2015, Macri saca, en Villa Libertador, creo que 54, 56, una cosa así. Obviamente yo no vi venir eso. No lo viste venir porque ahí, digamos, de hecho el peronismo le sirvió mucho a usar, ¿no? El antikirchnerismo en el cordobés para utilizarlo electoralmente. Y todavía dura. Bueno, escúchame, y ahora, habiendo pasado ya estas gestiones, ¿dónde ubicas vos tu gestión? ¿Atrás de cuál? ¿Crees realmente que estuvo muy lejos de las que vinieron? Tuvimos después 2 periodos de Mestre, un periodo de Yarlora y ahora la de Pacerini. Que muchos que hablando de Mestre y Pacerini, Mestre una vez dijo en algún programa mío, a mí me sale decirle Daniel Giacomino. Criticándolo. Claro, en términos, viste, de crítica a Pacerini. A ver, vos me lo preguntás, yo te contesto. Sí. Yo creo que mi gestión fue mejor que la de Mestre y fue mejor que la de Juez, sin ninguna duda. Creo que Yarlora hizo mucho, como intendente hizo mucho, le tocó un buen periodo de amistad con Schiaretti, hicieron mucho, y la de Daniel Pacerini es una gestión complicada porque no tiene un peso. O sea, a ver, más allá de los atributos que él pueda tener o no, yo sin plata es imposible. Lo estimo mucho. Pero a ver, pues yo por ahí pregunto, la ciudad se cambia con plata. También obviamente que hay muñeca, que hay cintura, que hay esto, que hay lo otro. A Martín le tocó la pandemia, y en la pandemia yo peleaba con la UTA, con el SUEM y con el Surbac. Martín no peleaba con ninguno, porque no existían. O sea, los gremios estaban todos dormidos. Sí, le vino bárbaro él para ordenar ese frente. Pero ha tenido una muy buena gestión como intendente, tengo que reconocer que ha tenido una muy buena gestión. Pacerini está en un momento complicado, porque te sacan todos los subsidios de transporte, te sacan todos los ATN, te sacan todo. Es complicado y la municipalidad tiene un gran componente salarial. Claro. No es como la provincia que digamos que tiene más plata aparte de pagar sueldos. La ciudad no. Entonces, bueno, la crisis económica nacional también influye sobre la misma coparticipación provincial, sobre la recaudación provincial, con lo cual también es difícil que la provincia haga obras en la ciudad como hizo Schiaretti con Yarlora. Es más difícil. Sí, pero ahora están viendo tan complicada que van a salir a hacer un par de obras. Pero, a ver, sí, yo fuera Daniel, le pido, haceme pavimento y poneme luz, arreglame la plaza, haceme cosmética, porque no puede hacer mucho más que cosmética, porque las obras importantes, los desagües, la planta de tratamiento cloacales, los hospitales, necesitan mucha plata, que yo no creo que Martín la tenga. O sea, es muy difícil eso. Es difícil. Podrán hacer un par de nudos viales, podrán alguna cosita, pero yo creo que ya a esta altura hace más falta pavimento, luces, plazas, que la gente vea más linda la ciudad. Que de hecho, a ver, si vos te ponés a pensar lo que era Córdoba hace 20 años y lo que es Córdoba ahora, la ciudad cambió mucho. ¿La tormenta perfecta era sobre tu gestión o la gestión de Mestre? Yo ya no me acuerdo cuando se habla de la tormenta eso fue perfecta. Lo que Mestre decía de mi gestión. De tu gestión. Claro, bueno, porque el peronismo después también le atribuyó a Mestre, que fue el único que tuvo 2 periodos, ¿no? Que ya en 2 periodos uno dice, bueno, se supone Pero si después de 2 periodos vos te presentás como candidato a gobernador y en tu ciudad sacás 7%, ¿qué te dice eso? Yo no hice la prueba de ser candidato a gobernador para saber cuánto hubiera sacado, pero digo, y de última, a ver, si vos crees que hiciste una buena gestión, algo te tienen que reconocer los cordobeses, ¿no? ¿Y seguiste siendo kirchnerista, Daniel, o en algún momento dijiste,
ya no me siento representado? No tuve más contacto, no tuve más. Pero al menos desde la creencia. Yo creo que desde la ideología, no hablemos del kirchnerismo, hablemos del peronismo. A ver, si vos me preguntás hoy, ¿cuál es la diferencia entre Kicillof, Yarlora y Puyaro? O Nacho Torres. Vamos a elegir uno de cada uno. ¿En cuanto a gestión o...? No, en cuanto a ideología. Yo no creo que haya mucha diferencia. ¿El campo, quizás? Puede ser. Pero, a ver, tampoco te diría que Kicillof es anticampo. Sí. Entonces vos me decís, che, son más diferencias personales que ideológicas. Hoy, los cuatro te van a decir, defendemos la industria. Los cuatro te van a decir, defendemos que haya más empleo, que haya más mercado interno, que se reactive la industria. Los cuatro te van a decir, somos gobernadores y queremos darle a la gente trabajo. Los cuatro te van a decir, che, el Estado tiene que ser promotor. De alguna manera, no un Estado que gaste fortuna. Sí. Yo lo vi a Néstor Kirchner con su cuadernito Gloria, que ese era Gloria, ese Gloria sí lo vi, donde anotaba los déficits, los superávit, era un loco de los superávit comercial, de balanza comercial, y superávit de caja, de cuenta corriente. O sea, el superávit, digamos, del que habla Milei, no es solamente patrimonio de Milei, también lo fue de Néstor Kirchner. ¿Y por qué crees que Milei pegó tanto? Por ese... por una Fernández fue desastroso. Veníamos de Macri, sí, con un gobierno golpeado, con la industria golpeada, y el gobierno de Alberto fue un gobierno, bueno, yo creo que fue desastroso, fue malísimo. A mí me decepcionó, yo con Alberto siempre, cuando él fue funcionario, tuve una relación muy buena y después también, pero bueno, creo que fue un gobierno muy malo. ¿Es tiempo pasado el kirchnerismo como lo concebíamos, pensando en lo que se viene, digamos? ¿Crees que hay que dar una renovación, mostrar otra cosa o no? No, sí, yo creo que, digamos, yo no puedo opinar si es tiempo pasado o no, eso lo dirá la gente. Sí. Pero sí creo que tiene que haber una propuesta renovada, ¿no? Tiene que haber una propuesta renovada. Yo creo en Kicillof. ¿Vos crees en Kicillof? Creo en Martín Yarlora. Pero vos lo ves a Yarlora cerca. Ponele Puyaro y Nacho Torres, no, porque vienen de otra estructura partidaria, pero Yarlora daría la sensación de que está lejos por una cuestión de electorado también, quizás, ¿no? Sí, por eso yo te digo lo que te digo. Insisto, estamos charlando. No, está bien, como si nadie nos viera. Claro, es mi visión. Está bien. Yo te puedo asegurar que lo que yo leo y lo que yo en algún momento puedo haber hablado con Martín, o Puyaro no lo conozco, pero sí he leído de él y tengo algunos amigos que son de Santa Fe y me dicen lo mismo. Y vos me decís, che, tan lejos, tan ideológicamente. Yo creo que es más una cuestión personal y cuestión de que a lo mejor Axel todavía no puede sacarse de encima el mote de kirchnerista. Bueno, evidentemente tienen una interna. Claro, hay una cosa, pero que claramente la oposición tiene que reorganizarse y buscar caras nuevas. Y, bueno, ojalá se pudieran juntar varios gobernadores que piensan parecido. Yo no creo que, insisto, a ver... ¿Vos lo ves más cerca de eso, Yarlora, que de un acuerdo político con Milei? A mí no me cabe ninguna duda que ideológicamente Yarlora está años luces de Milei. Años luces de Milei. Lo ves en la gestión y lo ves en lo que opina. Está muy lejos de Milei. En la defensa de la producción, la defensa del empleo, la defensa misma del campo. Y lo veo, insisto, mucho más cerca de Puyaro, mucho más cerca de lo que este peronismo, digamos, de centro. Ojalá pudieran hacer algo entre todos. Ojalá, a mí me gustaría que pudieran hacer algo. Pero yo lo veo muy difícil porque hay muchas cuestiones personales. Pero además porque Córdoba ha mostrado un apoyo rotundo a Milei y un poco que el electorado se comparte ahí con Yarlora. ¿Estás mejor como pequeño empresario con Javier Milei? No. ¿Tu pyme no está mejor? No, el año pasado fue un año complicado. Este año... nosotros estamos muy asociados a la gastronomía, estamos asociados mucho al mercado interno, y cuando no hay plata en la calle es difícil. Sí, claro que estamos mucho mejor con no teniendo inflación. Obviamente, yo no soy un necio. Todos pedíamos a gritos que se detuviera la inflación.
Estamos mejor porque el dólar está más contenido, sí, claro. Pero la liberación, por ejemplo, nosotros estamos muy asociados a la carne. Sí. La carne te pega unos saltos y nadie lo controla. Y bueno, lamentablemente ahí es complicado, pero digamos, en momentos en el cual ¿te sirve para planificar no tener inflación? Sí. Bien. ¿Te sirve para ordenar tu empresa? Sí, te sirve. Cuando hay inflación es todo muy volátil. Vos no mirás nunca los costos porque en realidad los precios van siempre para arriba. Sí. Cuando vos tenés un ordenamiento como el que Milei hizo en la economía en cuanto a previsibilidad de inflación, listo, perfecto, te ordenás mejor. Pero el problema es vender. Claro. O sea, está muy bien, sí hay cosas de la reforma laboral que son importantes, son cosas, pero nadie toma más empleados porque te descuenten algunos puntos de aporte o porque te den. Vos tomás empleados cuando vendés más. Sí, cuando tenés que producir más. Entonces, cuando vos producís al 50-60% de tu capacidad, bueno, lamentablemente a veces te tenés que desprender de gente en lugar de poder tomar. Entonces, yo creo que hace falta un gobierno que tenga mucho más mirada productivista, un gobierno que mire más a la industria. Bueno, ojo, yo no es que lo critique a Milei, él ideológicamente es eso, está perfecto, él piensa eso, él está, mira más la macro, mira más a los sectores extractivistas, a la minería, y si uno ve, bueno, entran dólares por la minería, sí, claro, entran dólares por la minería, entran dólares por vaca muerta, que me acuerdo cuando yo era diputado, todo el mundo le pegaba a vaca muerta, el único que la defendía era Galucio. Y una vez Galucio nos llamó, eso lo cuento a algunos amigos siempre, nos llamó a todos los diputados del bloque, del gobierno, allá en el centro de YPF, para explicarnos qué era vaca muerta. Claro. Porque todo el mundo le pegaba a ellos por vaca muerta, y él decía, che, a ver, entiendan por lo menos para defender a ustedes la gestión de YPF. Bueno, ahora todo el mundo habla de vaca muerta. Digo, ideológicamente Milei es eso, y ganó con esa ideología. Entonces, Milei nos mintió y no nos mintió. No nos mintió. Yo soy de otra idea, por eso no lo voté ni lo votaría. Pero lo respeto porque digo, bueno, él ganó en su sin ideología, mentir, sin mentir y mostrando lo que puede haber dicho, sí, la casta, esto, que lo otro, bueno, hay cosas que vos podés... La corrupción, los adornos de la vida. Los adornos y la vida, todo eso. Pero en realidad su pensamiento es ese. Mira, ya nos pasamos de tiempo. En el abanico preliminar de precandidatos a intendente, porque todavía no hay nada cerrado. Tenés a un Juan Pablo Quintero, digo, del lado del oficialismo, una Miriam Prunot, un Miguel Siciliano. Del otro lado está todavía un poco más difuso. ¿Tenés de estos nombres que están dando vueltas a algunos que vos digas, le pongo una ficha? Yo le pongo una ficha a Miguel. Siciliano. Porque lo conozco, porque sé que es un tipo que se ha preparado mucho. No puedo opinar mucho de Miriam porque la conozco, sí, tengo muy buena relación con ella. Ha sido vicegobernadora, como intendente ha sido muy buena. También ha hecho una gestión por Selman, pero bueno, son ciudades más chicas. De Quintero tengo un mal recuerdo de la época de juecista y demás, me parece que no. Pero, digamos, si tuviera que hacer un ranking, para mí primero Miguel. Primero Miguel porque me parece que es un tipo preparado. Obviamente, después pasa esto que te decía antes. Si estás sin un mango, y si la provincia no te puede ayudar porque estás sin un mango también, y si por la nación no tenés ninguna obra, y bueno, es muy difícil la ciudad. Yo siempre, y Luis decía lo mismo, juez, es más difícil administrar la ciudad que administrar la provincia. Mira. Es más difícil, por las demandas que tenés también. La cercanía del vecino, además de exigirte. Y a nivel provincial, ¿crees en la reelección de Yarlora que la va a poder conseguir o crees que la oposición va a poder? No lo sé. Yo sí. Yo creo en Martín Yarlora, creo que es ha hecho lo que puede en este complicado país que tenemos, pero yo creo en Martín. Yo sí, lo voté y lo volvería a votar a Martín. Apuesto a él. Me encantaría que tenga una proyección política nacional, me parece que es uno de los políticos jóvenes que pueden tener proyección, no sé si en esta, pero sí hacia adelante. Le ves pasta para ahora, eso. Que gane o no,
en función de cómo ha crecido, a mí me llamó mucho la atención de la elección del año pasado. La de octubre. La de octubre. Está bien, la gente votaba diputados nacionales, todo lo que vos quieras, pero que Schiaretti, al cual yo considero que ha sido un muy buen gobernador, haya perdido la elección de la forma que perdió, yo no me lo esperaba. Es un dato que te llamó la atención. Es un dato preocupante. Preocupante para los que piensan como yo, ¿no? Claro, obviamente. Y además soy muy respetuoso de lo que votan los cordobeses y lo que votan los argentinos. No, el peronismo yo creo que tomó nota, más allá de que ellos discursivamente en su narrativa, obviamente que dicen que se votó otra cosa, es cierto, el cordobés sabe elegir, pero sin duda que tomó nota. Cierro con esta, ¿la política se llevó más, te dejó más cosas buenas de las que se llevó? No. No. Me dejó más cosas malas. Más complicado, sí. Más con los chicos que tenía en ese momento. Ojo, ¿te costó el matrimonio que después? Sí, bueno, por suerte. Por suerte está toda la casa está en orden. Está en orden de vuelta, así hace unos años. Pero no. Yo no me arrepiento, ¿no? Para nada. Soy una persona que he disfrutado muchas cosas y demás, pero si tengo que poner en la balanza lo que perdí y lo que gané, perdí más de lo que gané. Yo tuve 13 años en el laboratorio hemoderivado y fueron 13 años de resultado y de esplendor y de una gestión muy buena y una gestión que es reconocida. No pasa lo mismo con la municipalidad, aun cuando estoy convencido, como te lo dije antes, que hicimos muchas cosas positivas, pero perdés amistades, Me encontré con un amigo que estaba en el Consejo Deliberante este sábado, ¿no? El lunes, estoy perdido con los días. El feriado. El feriado. Y bueno, uno de esos chicos que éramos muy amigos, que se fue con el juecismo, y entonces hablando de una cosa, de la otra, y mira, le digo, vos sabés que yo, de todos los tipos, y te voy a decir algo que a lo mejor, si tiene la capacidad de escucharlo, si tiene la oportunidad de escucharlo, capaz que dice, mira lo que dice este pelotudo. Sí. Pero a mí, por ejemplo, uno de los tipos que más me dolieron fue Nostrana, porque era mi amigo. Pero era mi amigo antes de la política. Entonces, perder esa gente... Con Luis, sí, habíamos sido amigos cuando estudiábamos, después cada uno estuvo por su lado y después nos juntó a la política de vuelta. Y uno en la política hace algunos amigos, algunos que me quedaron, algunos todavía los tengo y demás, pero es más lo que perdí que lo que gané. ¿Y con Walter no pudiste recomponer? Nunca más lo vi. Mira. Nunca más lo vi. Pero por eso hay cosas que vos decís, che, y le decía a él esto, a este chico. Sí. Vos sabés que yo una de las cosas que más, con el tiempo, ¿no? Porque a lo mejor en ese momento, de los tipos que más extraño, porque era mi amigo. Mira. Nuestros hijos eran amigos, mi esposa también. Sí. Atravesó todo. Daniel, muchísimas gracias. No, gracias la verdad que... Gracias a vos por acordarte de mí, que estoy ahí perdido. No, por trabajando en nuestra fábrica. Por supuesto. No. Todos los días. Escúchame, ha sido intendente de la ciudad, con lo cual eso ya me parece que habilitaba la posibilidad de esta charla. Además, la idea también es salir un poco de la agenda. Así que te agradezco un montón que hayas venido a charlar acá con nosotros. Y bueno, suerte con tu programa. Gracias, muchas gracias. Gracias a ustedes, como siempre, por acompañarnos todas las semanas. Será hasta la próxima. Gracias. Chau.